forma parte de una época donde la escultura pasó a ser más allá de la piedra, o pasó a ser más allá de algo hecho por la mano, sino que tendríamos esta clase de... ¿Son tus chicos? ¿O tengo tus chicos? ¿O no eran mis chicos? No. Bueno, ya, aprovechen. Ya, sí. Ahorita tenemos 3 nomás. Ah, ya. Falta... Él es de su grupo y estaba Entonces, un poco bueno, perdido. sí. vemos Ya. estamos acostumbrados a modelar, pues, ¿no? Entonces, esto también era una ruptura total, esto no existía. Vamos a ver otras obras por acá. Dentro del coleccionismo también vemos la importancia de los tiempos y las épocas. Aquí vamos viendo obras, por ejemplo, a principios del siglo pasado, que es otra clase técnica un poco más de representación. Ya, trata de hablar de frente para que vean los lados. Ya. Bueno, estábamos que esta es una obra de principios del siglo, y la importancia de las obras de principios del siglo básicamente es que podemos comparar estas obras que son más representativas, son retratos representativos de lo común, figurativos totalmente. Es posterior, por ejemplo, a esta clase de obras ya más avanzado del siglo XX, donde vamos a ver, por ejemplo, aquí la obra de su profesor, décadas más tarde, en donde ya puede divertirse, crear y romper la forma figurativa del cuerpo humano, ¿no? Eso también en estos procesos de arte moderno es importante que lo tomen en cuenta. Entonces les había dado ya la primera clave, que es la importancia del coleccionismo, al fin del coleccionismo. La otra es la cronología del tiempo y el espacio dentro del arte moderno y la importancia del mismo para el país, no solo para la ciudad o para la costa ecuatoriana, sino para el país. La importancia de tomar en cuenta, porque yo soy fiel creyente de que el descubrimiento de la cultura Valdivia influyó totalmente en el arte moderno ecuatoriano. Porque lo vemos en los grandes artistas de esa época. Hay un grupo, un colectivo llamado El BAM, ustedes lo han estudiado, Al BAM, que fue un grupo bastante de artistas modernos subversivos. Y el BAM, por ejemplo, respondieron mucho a esa, en parte, a esa locura del descubrimiento de la cultura Valdivia. Otro punto que tenemos que tomar en cuenta es por qué siempre hubo pocas mujeres dentro de la pintura o el arte ecuatoriano, cuando había muchas quizás aspirantes a pintoras. Pero ahí tenemos que comprender algo, y es importante que ustedes tengan una mente analítica, que el mundo fue de hombres creado para hombres, y para esto, del mundo de hombres creado para hombres, en el siglo XX estoy hablando, teníamos la posición de judeo-cristiana, la visión judeo-cristiana que le decía a los hombres que era bueno y que era malo. Les voy a poner un ejemplo. Yo hace 20 años, antes de estudiar arqueología, era imposible que ustedes puedan conversar acerca o hablar acerca de la homosexualidad, era imposible que puedan hablar acerca de sacrificios humanos, era imposible que puedan hablar acerca de intersexualidad. Aunque tú tenías las piezas arqueológicas que te sugerían, o había estudios arqueológicos o indicativos arqueológicos que te sugerían los 3 puntos, simplemente los grandes arqueólogos lo negaban o no preferían hablar de eso. Entonces eso es importante que lo vayan tomando en cuenta. Entonces, ¿y por qué se daba eso? Porque era una visión masculina, pro-masculina, en un marco católico. Entonces de esto no se habla porque esto va en contra de, pero todo eso se ha roto ahora. Entonces es importante que también vayan analizando cómo eso pudo haber influido en el arte para que las mujeres en esa época hayan pintado tan poco. Vamos a ver por acá, que vamos a ver un poco más de retratos antiguos. Por ejemplo, aquí vamos a ver dentro del arte moderno obras un poco más clásicas, ¿no? Como ejemplo, esta es una obra, un retrato de un espacio común, eso no es aquí. Quito, retrato de un indígena, retrato postcolonial de una dama, de principios de 1904, y esta obra, yo siempre he dicho que es una de mis preferidas. ¿Saben quién es Eduardo Solafranco? No.
Eduardo Solá Franco es uno de los artistas más grandes del país. ¿Eduardo qué? Extremadamente recursivo, Eduardo Solá Franco. Recursivo. Él dibujó para Walt Disney en los años 40, dibujó escenografías, vestuario, hizo cine y tiene una obra brutalmente increíble. Viajó por todo el mundo y vivió en todo el mundo. Grecia, Roma, Milán, Italia, Israel, Ecuador. Entonces es importante que puedan seguirlo también. Entonces tenemos esta obra que es bastante antigua, del año 35. Y aquí también tenemos una lección de historia del arte porque acérquense, chicos. Vemos, posiblemente esta obra tenía otra tonalidad, tenía otra textura y estaba más claro el dibujo, pero ya es una obra que tiene 85 años de edad al promedio. Entonces vemos cómo el papel se ha ido fracturando porque está restaurado y vemos así mismo cómo el dibujo que está de perfil se está un poco desapareciendo. Eso me imagino que, bueno, tendrá que irse restaurando a medida que pasa el tiempo, porque esto finalmente, por la textura del papel, que es una especie de papel pergamino, finalmente en algún momento se va a desintegrar. En este respaldo, o sea, en estos soportes, es inevitable el desintegro. O sea, durará unas cuantas décadas más, pero terminará desintegrándose. Entonces es muy importante también el trabajo que Solá, es muy inusual ver un pergamino de Solá. Vamos viendo las obras modernistas, Antonio del Campo, El Mundo de González Real. Marcos, una consulta. ¿El Mundo González Real era el marido de Hilda Thomas? Sí. Ya, Sí. allá. Argentino, de Tucumán. Argentino, sí. Era un buen pintor. Claro, tengo conocimiento que era un excelente pintor. La que hizo esto entra dentro de las historias que ustedes más adelante, cuando se comprometan, les va a ir interesando, ¿no? Esas historias de artistas, de creativos, de uniones afectivas, porque hay una gran historia con una gran modelo ecuatoriana, una de las primeras modelos negras reconocidas dentro del arte ecuatoriano. Cristian, y posó para pintores famosísimos porque anduvo por Europa también. Realmente posó para Picasso, Para Picasso, De Hilda Chirico. Thomas, Giorgio Chirico. Cuando hice la investigación con Matilde Ampuero, logramos encontrar que después se nos desapareció con Valentina Brevi una revista que era de Italia, italiana de arte, y estaba en efecto unas fotos maravillosas de Hilda, haber tenido unos 25 o 30 años en un estudio de grandes pintores, ¿no?, en Europa, y ahí nombraban a Picasso, y eso fue la fuente fidedigna que ella había posado para Picasso, y Giorgio Chirico entre otros, ¿no? Negra de Chongón, una mujer que usaba un turbante, falleció hace unos 5 años atrás. Era la esposa, la compañera. Era un personaje en el arte del mundo Y del arte. incluso cuando nosotros inauguramos este museo, ella formó parte de una gran exhibición llamada Claves del Arte, que del área que era sobrever el modelaje. Ella modeló, formó parte hasta como son los inicios de este nuevo emplazamiento, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Hilda Thomas. Hilda Thomas. Van a encontrar la información de ella en Google. Hilda Thomas, es una negra con un turbante, murió a los 80 y pico años. Bueno, ella formaba parte también, me imagino, cuando su profesor era jovencito y fue muy amiga mía también, ya muy veteranita. Sí. Muy bien, chicos, seguimos. De hecho, el lanzamiento de la revista Objeto Menú Ajá. la hicimos en el restaurante que ella tenía. La tertulia. Ajá, la tertulia de Ella ella. tenía un restaurante, claro. Un restaurante. Hurtado, Muy bien, Macoya. Hurtado y Macoya por el Vicente Rocafuerte. Claro, era de mariscos. Sí. Vendía, ella tenía una famosa, yo les cuento una anécdota, tenía una famosa crema de berenjena, salsa de berenjena, y ella tenía algún proceso culinario, la cosa que, y con unas yucas fritas, ¿no? Tú probabas esa salsa, la yuca frita con la salsa de berenjena y era una cuestión que se te subía la presión, pero positivamente, ¿no? Yo recuerdo haberme enganchado todito esto, pero no era por intoxicación, sino que realmente eso estaba tan delicioso y no sé qué le ponían, ¿no? Él le decía que su comida era altamente afrodisíaca. Altamente afrodisíaco. De hecho, ganó el premio de Bernard Foyers. Nosotros tuvimos esa placa. ¿Ah, sí? Claro. Logramos tener esa placa por Bernard Foyers por tener una excelente sazón. Claro que cuando su marido murió y ella no era administradora, pues entonces se vino abajo todo. Entonces son las historias que van a ir aprendiendo, pero sería bueno, chicos, que puedan ir, porque esto les ayuda a ir atando cabos, para conocer un poco más de la realidad ecuatoriana o guayaquileña, en este caso,
del arte, que es extremadamente deliciosa. No se crean que lo más interesante está fuera en las películas que ven o los documentales. Aquí hay muchas historias preciosas, que creo que a muchos de ustedes los puede incentivar o los puede influir de forma muy positiva. Bueno, vamos viendo más y vamos viendo, o sea, en esta salita vemos como la cronología de la importancia del arte moderno y obviamente la importancia de la visión de Adati. Si vemos esta primera obrita, que es una obra de cómo eran las obras, ¿no? Vamos de acá, desde la primera obra. No se muevan donde están. Vamos viendo el paisaje, un paisaje ya local, un paisaje ya armado, arquitectónico, el retrato por entero, el retrato medio punto, el retrato de lado. Vamos viendo las experimentaciones que hay poco a poco con la pintura, con las formas, con rehacer lo rehecho. Por ejemplo, esto parece mucho geoglifos mayas, las texturas, los nuevos bodegones, etcétera, hasta la escultura en movimiento, ¿no? Porque recuerden que la escultura antes de ello también básicamente eran cuerpos humanos en movimiento, pero esto también es una experimentación muy del siglo XX, que se fue dando en sus primeros pasos al siglo XIX,